Estudiantes, trabajadores o viajeros, todos tienen una cosa en común. Saben lo estresante que pueden llegar a ser a veces los viajes en autobús. Y tiene sentido, la verdad. Si apiñamos a un número considerable de personas, todas ansiosas por llegar a su destino, en un espacio pequeño durante un periodo de tiempo más o menos prolongado, es probable que las tensiones aumenten. Aún así, la gente sigue optando por viajar en autobús. Con su reducido coste, puede ser una forma de transporte extremadamente atractiva, aunque a veces el viaje implica pagar con otro tipo de precio. Las historias que hemos recopilado en este video son algunas de las más escalofriantes que han ocurrido en el interior de un autobús. Incluyen vómitos y muchos fantasmas. Es posible que estés dispuesto a pagar un poco más por un billete de avión después de conocer estas historias. Estos son 5 sucesos espantosos ocurridos en autobuses. Número 5. El autobús de la línea 15. Fenómenos paranormales y extraños se viven a diario dentro de los buses de la línea número 15, en Paraguay. En el siguiente video, te mostraremos lo que captó uno de los trabajadores de la línea en la parada de autobús de la ciudad de San Antonio. Dicho trabajador quiso permanecer en el anonimato, pero en una entrevista para el canal de noticias paraguayo IDM, comentó que había sido testigo de situaciones extrañas a lo largo de su jornada laboral, pero nada tan escalofriante como esta vez. En el video se puede apreciar que algo o alguien intenta arrancar incesablemente el motor del autobús, por lo que decidió grabar el momento con su teléfono móvil. Cabe destacar que, en otra ocasión, los conductores de la empresa paraguaya de transportes Loma Grande tuvieron varios encuentros paranormales con una mujer que se habría quitado la vida en la ruta que une las ciudades de Loma Grande y Altos. De hecho, la mujer habría subido varias veces al autobús como pasajera, desapareciendo minutos después sin ningún tipo de explicación. Uno de los conductores ofreció su testimonio. Hasta Loma Grande, ahí la traje. Me hizo una parada allá. Y después subió y ya no la vi más. Eso fue lo que pasó. La miré cuando subió y la verdad es que ahí ya me asusté. Para mí ha sido la primera vez, pero sé de algunos compañeros que van en motos que también la han visto. Parece que se suicidó una chica ahí. Estas son solo algunas de las experiencias contadas por personas que se toparon con espectros que vagan por la tierra de los vivos. Aún tenemos 4 historias más que contarte. Número 4. El bus tóxico. En mayo de 2004, un extraño incidente tuvo lugar en el centro de Vancouver, Canadá. Un autobús urbano estaba haciendo sus recorridos habituales cuando hizo una parada para dejar a un pasajero. Cuando este desembarcó, casualmente le preguntó al conductor cómo se encontraba. Cuando el conductor respondió que su día iba bien, el misterioso pasajero pronunció con un tono de voz siniestro: "No será por mucho tiempo". A pesar de este inquietante comentario, el autobús siguió su camino. Tiempo después, el conductor, de repente, comenzó a experimentar náuseas extremas y comenzó a vomitar de forma incontrolable. Minutos después, otros pasajeros también comenzaron a sentirse mal, hasta que todo el autobús tenía síntomas similares y hubo que recurrir a los paramédicos. Al subirse al autobús, 2 paramédicos también tuvieron náuseas inexplicables, por lo que se llegó a la conclusión de que se estaba produciendo un ataque bioterrorista. A raíz de esta situación, muchos pasajeros, así como periodistas que habían llegado al lugar de los hechos, fueron puestos en cuarentena y se trajo a investigadores con trajes de riesgo biológico para examinar el autobús. Sin embargo, no encontraron nada, ni una sola señal de ningún agente químico o biológico peligroso. El director médico de Vancouver, John Blazer Way, dijo que todo lo que encontraron fue una bellota debajo de un asiento. Pese a esto, la policía todavía tenía la impresión de que se estaba desplegando un arma terrorista sofisticada. Pero a pesar de los síntomas, se descubrió que todas las personas enfermas que fueron examinadas en el hospital no presentaban ningún problema físico. Fue totalmente desconcertante que tanta gente pudiera estar experimentando síntomas tan severos al mismo tiempo, pero no se encontró nada que lo causara. ¿Estaba todo en sus cabezas? Si es así, ¿quién era ese misterioso pasajero que había adivinado lo que sucedería? No tenía ningún sentido. No se encontró ningún rastro de ninguna sustancia peligrosa, por lo que la policía de Vancouver finalmente cerró el expediente con un gran signo de interrogación. El caso del autobús tóxico siguió siendo un misterio. Número 3. El legendario autobús fantasma de Beijing. Existen varias versiones sobre esta historia, pero nosotros hemos elegido la más común.
Según un artículo de 2013 publicado por el periódico Global Time y escrito por un estudiante llamado Wang Yu, en una noche oscura de 1995, un joven subió al último autobús con rumbo a Fragrant Hills, distrito de Haidian. Poco después de subir al autobús de la ruta 302, dos hombres hicieron señas para parar al autobús. Una vez que los misteriosos hombres subieron a bordo, los pasajeros se sorprendieron al ver que vestían unas túnicas inusuales, características de la dinastía Qing. Además de que en realidad eran tres hombres, uno con el pelo largo y desordenado, sostenido por los otros dos hombres. Sus rostros eran mucho más pálidos que lo habitual y no interactuaban con ninguno de los pasajeros del autobús. Obviamente, la gente comenzó a sentirse un poco incómoda con la situación, pero el conductor apaciguó los humos diciendo que probablemente eran actores que no tuvieron tiempo para cambiarse de ropa. Poco a poco, el autobús comenzó a vaciarse, hasta que solo quedaron una anciana, el joven y los tres misteriosos hombres. De repente, la anciana afirmó que le faltaba su monedero y que el joven era el ladrón. Los dos se enzarzaron en una acalorada discusión que terminó en la calle. La anciana insistió en que debían bajarse del autobús inmediatamente para resolver el asunto en la comisaría más cercana. Entonces la anciana dijo: «Te salvé la vida, joven. Los que acaban de subir al autobús eran fantasmas, no humanos. El aire que entraba por la ventana levantó sus túnicas y vi que no tenían pies». Al día siguiente, se reportó la desaparición del último autobús de la línea 302. Días más tarde, lo encontraron a kilómetros de su destino, con tres cuerpos putrefactos en su interior, el del conductor, el del copiloto y un cuerpo desconocido que tenía el pelo largo y desaliñado. En algunas versiones de este relato, la policía descubrió que el tanque de combustible estaba lleno de sangre, en lugar de gasolina. Wang escribió en su artículo la siguiente declaración: «Casi todo el mundo ha cogido alguna vez un autobús a altas horas de la noche, y eso es lo que hace que la historia tenga un final horrible». Número 2. Un autobús escolar en la noche. De todas las cosas aterradoras del mundo, no hay nada tan inquietante como conducir por una carretera desértica a altas horas de la madrugada. No importa lo preparado que estés, la sensación de que algo podría ocurrir siempre está presente. Y lo peor de todo es que nadie se enteraría nunca. Si esta idea no es lo suficientemente espeluznante, solo escucha lo que le sucedió a Amparo Espinosa durante un largo viaje por carretera desde Tijuana a Sonora. El caso es que conducíamos desde Tijuana a Sonora, a altas horas de la noche. Me duermo y me despierto escuchando a mi madre decir: ¿esto es real? ¿Cómo pueden conducir de esa manera? A lo que mi padre respondió sorprendido: no sé, ¿por qué conducirán así a estas horas? Abrí un poco los ojos y vi un autobús escolar con un aspecto bastante tétrico que iba delante de nosotros, en medio del desierto, con todas las ventanas rotas y pedazos de plástico por todos lados. Mis padres decidieron adelantarlo, porque iba más lento que nosotros. Estaba oscuro, así que no podíamos ver quién conducía. Aceleramos y dejamos atrás a aquel espeluznante autobús. Después, esperamos en una parada de descanso a unos 45 minutos del punto en el que lo adelantamos. La carretera no tenía curvas, por lo que tenía que pasar por delante de la estación de servicio, pero nunca lo hizo. No se sabe nada más sobre esta historia. Número 1. El autobús de la línea 166. Nuestra última historia tiene lugar en los Estados Unidos, donde, al igual que en muchos otros países, un autobús escolar se encarga de llevar a decenas de estudiantes desde sus casas hasta el colegio. Todo marchaba a la perfección, hasta que un día, un lamentable accidente de tráfico dejó a decenas de niños heridos y, tristemente, se cobró la vida de una niña pequeña. Ante el fatídico suceso, la escuela decidió deshacerse del autobús poniéndolo en venta, y con el paso de los años, pasó por diferentes manos hasta llegar a las de un entusiasta del mundo paranormal. Según se comentaba, desde aquel trágico evento, sucedían cosas bastante inquietantes en el interior del vehículo. Hablamos de sombras o ruidos extraños cuando este se encontraba totalmente apagado. Su actual dueño, quien lo adquirió por un bajo precio, decidió ubicarlo en un bosque que quedaba cerca de su casa, a modo de trofeo del mundo paranormal. Pero en una ocasión, estando en su casa completamente solo, le pareció haber escuchado algo que provenía del bosque, justo del lugar donde estaba estacionado el autobús. El hombre cogió su cámara y documentó en video lo que allí sucedió. A continuación, verás la grabación real documentada por el que, en aquel momento, era su actual dueño. Te recomendamos que hagas uso de unos cascos para no perder ni un ápice de lo que ocurrió.
Como has podido comprobar, la inquietante voz de una niña parece provenir del interior del autobús, pero aquí no acaba nuestra historia. Tras este suceso, el dueño del autobús decidió colocar cámaras que dejaría grabando durante toda la noche. A la mañana siguiente, después de revisar las grabaciones, vio algo que lo dejó completamente helado. Presta mucha atención a la puerta de acceso del autobús que queda en la parte derecha de tu pantalla. Exacto, la puerta se cierra. Según su testimonio, la niña que perdió la vida en el interior de aquel autobús se manifiesta de esta manera, a través de voces o movimientos, quizás sin ser consciente de que ya ha fallecido. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en el interior de alguno de estos autobuses? ¿Son reales los fantasmas? ¿Existen los espíritus? Estas son preguntas que millones de personas se hacen cada día, mientras buscamos una explicación que nos ayude a comprender qué ocurre cuando morimos. Existen miles de videos e imágenes que podrían probar su existencia, pero ninguno de ellos es lo suficientemente convincente para creerlo. Si eres un fanático del mundo de lo paranormal, echa un vistazo a este video sobre muñecas encantadas. La única cosa de la que debes preocuparte es de poder dormir esta noche.